Bueno, reiterar los agradecimientos a Johnson & Johnson y a SEPA por permitirnos a Elena y a mí estar hoy con todos vosotros, con un tema además que a mí, saliendo un poco de la excelencia estética, que parece que es lo único que se trata en gran parte de los congresos, tenemos, y hoy vamos a hablar de un problema o de una situación que yo creo que es crítica, que es esencial para todos los que nos dedicamos a la periodoncia de los implantes, que son las enfermedades periimplantarias. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a poner un poco en perspectiva por qué es un problema relevante el de las enfermedades periimplantarias. Y es un problema relevante porque se colocan muchos implantes. Y aquí os dejo algunas cifras. En España, alrededor de 800.000 implantes en algunos de los años recientes, hace 3 o 4 años buenos, se llegaron a poner casi 800.000 implantes al año en España. Algunas empresas han vendido en los últimos años varios millones de implantes. En el mundo se venden anualmente entre 8 y 9 millones de implantes. Y bueno, esto nos pone en perspectiva de que es una situación clínica, la de las enfermedades periimplantarias que afectan a todos estos implantes que ponemos, frecuente. ¿Y por qué es importante? Pues porque, aunque afortunadamente hoy por hoy sabemos que la osteointegración es un procedimiento altamente predecible, es decir, los implantes se agarran bien, quedamos todos contentos cuando colocamos el implante y al mes y medio, 2 meses, 3 meses testamos y el implante está correctamente osteointegrado. Además, esta osteointegración es predecible y duradera a largo plazo. Fijaros, estos estudios que están a 10 años aproximadamente, pues tienen unos porcentajes de osteointegración y de supervivencia de esa osteointegración, de supervivencia del implante bastante elevado. Es decir, la osteointegración es un proceso que está perfectamente superado y que da unos resultados francamente favorables en la consulta, todos muy satisfechos. El problema es que los estudios, las investigaciones científicas, ahora lo que se basan o lo que tratan de elucubrar, los estudios epidemiológicos, los estudios clínicos, es no la supervivencia de los implantes o de las prótesis, sino el éxito de las mismas, que el éxito no es otra cosa que la ausencia de complicaciones. Esto es un implante que estaría en este grupo, o 2 implantes que estarían en este grupo, es decir, son implantes que siguen en boca, que sobreviven, pero desde un punto de vista del éxito, son implantes que estéticamente no es aceptable y que además tienen periimplantitis, tienen una complicación biológica. Por tanto, supervivencia perfecta en este caso, éxito 0. Y no solo esto, sino que además no basta con que las cosas nos queden bien, que yo es algo que insisto a los pacientes cuando les coloco implantes, digo, no se trata de que tú salgas de aquí feliz, sino que cuando vengas a las revisiones periódicas sigas igual de feliz porque las cosas se mantienen en el tiempo. Y como decía, el éxito es la ausencia de complicaciones, que en las rehabilitaciones implantosoportadas se pueden dar a 3 niveles. El primer nivel sería el de las complicaciones biológicas de los que afectan a los tejidos periimplantarios, a los tejidos duros, al hueso y a los tejidos blandos, mucositis, periimplantitis, como luego vamos a ir viendo. Y luego hay otro tipo de complicaciones que son las técnicas que afectan a la interfase, ¿de acuerdo?, a la interfase entre el implante y la prótesis o a la propia prótesis, que son los aflojamientos, los despegamientos de las prótesis, los chipping de porcelana, etcétera, ¿de acuerdo? Y además, últimamente se contabilizan, y con buen criterio, las complicaciones estéticas, ¿de acuerdo? Porque puede estar todo bien, excepto que estéticamente es inaceptable para el paciente, aunque el implante esté osteointegrado y aunque la prótesis esté en su sitio. Por tanto, nos vamos a centrar hoy en la periimplantitis, que además el título de esta conferencia es Prevención o Tratamiento. Yo creo que es prevención y tratamiento cuando sea necesario, y voy a hacer una breve definición de la periimplantitis para poner un poco en perspectiva que no es otra cosa que una infección de los tejidos periimplantarios que afecta tanto a los tejidos blandos como al hueso de soporte del implante
y este es el elemento diferenciador con la mucositis, que solo afecta a los tejidos blandos. Bien, la perimplantitis, que así definido parece todo muy sencillo, resulta que no es tan sencillo, porque la perimplantitis tiene una definición sencilla y un diagnóstico complejo, como luego desarrollará más detenidamente Elena. Porque estamos hablando de perder hueso, pero ¿cuánto hueso? Es decir, si yo quiero valorar en mis pacientes si tienen perimplantitis o no, 1 milímetro es un paciente con perimplantitis, 2 milímetros, 3 milímetros, el periodo de seguimiento 5 años, 2 años, 6 meses, 10 años, un paciente que ha perdido 2 milímetros de hueso en 15 años es un paciente con perimplantitis, si lo ha perdido en 6 meses es un paciente con perimplantitis. Hay que valorar cuándo se empieza a medir. Sabemos que hay sistemas de implantes que tienen un proceso de remodelación fisiológica para establecer la anchura biológica. Esos 2 milímetros iniciales de establecimiento de la anchura biológica es perimplantitis. Y luego, además, 2 factores críticos. Uno, la dificultad de detectar la pérdida ósea radiográfica, porque las radiografías no es el material más sensible o el método más sensible, dependen mucho de cómo están hechas. Y luego tenemos un problema, y es que las radiografías nos dicen el hueso que se ha perdido en mesial y en distal, pero no sabemos el hueso que se ha perdido en vestibular o en palatino. ¿De acuerdo? Y otro problema añadido, por si había contado pocos problemas para diagnosticar la perimplantitis, es la pérdida de hueso iatrogénica, que no tiene por qué ser de origen infeccioso o que no es de origen infeccioso. Por ejemplo, un implante que está muy enterrado y que pierde hueso al principio en los procesos fisiológicos de remodelación. Por ejemplo, un implante en hueso muy duro, colocado con mucha compresión, donde predominan los fenómenos osteoclásticos durante las fases iniciales de cicatrización, y tenemos esa imagen en cazoleta en la parte coronal, que no es una perimplantitis, es una remodelación de hueso que se produce ante una agresión durante la colocación del implante. Por lo tanto, desde luego que no es algo sencillo. Y como estábamos hablando de la importancia de la perimplantitis, pues para muestra un botón. Cuando estamos hablando de la prevalencia de la perimplantitis, fijaros, aunque no hay muchos estudios epidemiológicos, pues cada vez hay más, afortunadamente. La Sociedad Española de Periodoncia, y tengo además el placer de coordinar este proyecto, está haciendo uno a nivel nacional, que será sin duda, si no el más importante a nivel mundial, uno de los más importantes. Pero bueno, los estudios que hay publicados pues hablan que entre un 0 y un 25% de los implantes y entre un 0 y un 50% de los pacientes tienen perimplantitis. ¿De acuerdo? Claro, hay mucha diferencia entre un 0 y un 50%. La diferencia, bueno, este estudio lo he querido poner también porque es el primer estudio epidemiológico que se ha publicado en España. Tiene algunas carencias metodológicas, pero sin duda es valioso el tener un referente nacional publicado en el Journal of Clinical Periodontology, donde bueno, pues está un poco en la media, el 9% de los implantes y el 16% de los pacientes. Esta discrepancia entre paciente e implantes, para que lo entendáis, vamos a poner el ejemplo de 2 pacientes que tienen una híbrida cada uno con 5 implantes abajo, y le falla un implante a cada paciente. Es decir, han fallado 2 de los 10 implantes, un 20% de los implantes, pero les ha fallado a un 100% de los pacientes porque los 2 pacientes están afectados. Por eso se mide a nivel implante y a nivel paciente, que es preferible en investigación medirlo siempre a nivel del paciente. ¿Y por qué hay estas discrepancias? ¿Por qué hay esta variabilidad? Es decir, algunos estudios hablan de un 0% de perimplantitis y otros hablan un 50% de los pacientes afectados por perimplantitis. Pues porque depende de la definición. Ya hemos dicho las dificultades que entrañaba la definición de perimplantitis. Porque depende del periodo de evolución. Es decir, yo hago una publicación a 6 meses, ¿de acuerdo?, con 40 pacientes y ningún paciente tiene perimplantitis. Se publica y luego entra en la cuando lo contabilizan para valorar la prevalencia en los diferentes estudios publicados. Depende de los factores de riesgo y de la población que interviene en el estudio. Es decir, hay estudios donde en la muestra que investigan, excluyen, por ejemplo, a los pacientes que fuman y a los pacientes con periodontitis avanzada. Pues no será lo mismo que un estudio que se centra solo en pacientes con periodontitis agresiva, por ejemplo. Luego vamos a ver y a detallar estos factores de riesgo, como el tabaco, la periodontitis,
en las enfermedades periimplantarias. Fijaros que la cosa cambia cuando estamos hablando a más de 5 años, que es lo que se considera en investigación como estudios ya a más largo plazo. Son los que tienen más validez, porque hasta los 5 años parece que todo va bien y es a partir de los 5 años cuando empiezan a complicarse las cosas. 5 años no es nada, ¿de acuerdo? O sea, que 5 años no es nada. Por eso digo que es importante que no las cosas queden bien, sino que las cosas duren. Y fijaros que a 5 años ya no estamos hablando entre un 0 y un 25, sino entre un 12 y un 43% de los implantes y entre un 28 y un 56% de los pacientes. Por favor, quedaros con este dato porque yo creo que es bastante relevante desde un punto de vista epidemiológico, desde un punto de vista de la salud y de la relevancia que tienen las enfermedades periimplantarias y la periimplantitis en este caso, que entre una cuarta parte y la mitad de los pacientes a los que estemos poniendo hoy, este año, en el 2014, implantes, a largo plazo, es decir, entre los 5, 10, 12 años, la mitad, entre una cuarta parte y la mitad van a tener periimplantitis. Por lo tanto, yo creo que es un problema importante y de enorme calado. Y aunque los implantes nos los pongan maravillosamente bien, porque bueno, los implantes, primero, ya hemos dicho que es un tratamiento altamente predecible para la parte de la osteointegración, es verdad que es una de las herramientas terapéuticas más eficaces que tenemos cuando no hay dientes o cuando no se pueden conservar los dientes, pero la realidad es esta. Fijaros que este es uno de los estudios publicados, el de Franson, uno de los más importantes a nivel de la prevalencia e incidencia de la periimplantitis, y no os voy a aburrir con tablas, pero fijaros, esto es la pérdida ósea en milímetros, 0, 2, 4, 6, 8, y estos son los años de seguimiento. ¿Y qué pasa con todos los implantes? Que todos los implantes van perdiendo hueso con el paso de los años. Todos los implantes van perdiendo hueso con el paso de los años. Y cuando vais 7, 8, 9, 10 años, más del 50% de los implantes han perdido 4 o 5 milímetros de hueso. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que reflexionar sobre la terapia de implantes no a corto plazo, sino a largo plazo. Y en un futuro, hablando de largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Pues fijaros, es que el tema de la periimplantitis, fijaros, estos son estudios publicados, ¿de acuerdo?, en el 87, 99, 2014, sobre periodontitis, un crecimiento exponencial y un montón de publicaciones científicas. Sobre periimplantitis, en el año 99, 100 publicaciones. Es decir, el tema que estamos tratando hoy es un perfecto desconocido hasta hace muy, muy poco tiempo. Y aunque hoy no es un desconocido, nos falta casi todo por saber, como vamos a tratar de explicar Elena y yo en la presentación. Y luego, otro problema añadido, y es que en España pues, hay alrededor de 300 sistemas de implantes diferentes, pero hay investigadores que han valorado o que han investigado cuántas de esas marcas o cuántos de esos sistemas tienen un soporte científico detrás adecuado, es decir, de este dinero o de este pastón, según cómo se mire, que damos nosotros a los sistemas de implantes para que nos den los implantes, lo que cuesta cada implante, hay algunas casas que lo dedican a investigar enfermedades periimplantarias, cómo evitarlas, qué es lo que pasa con determinados procedimientos. Y fijaros que solo entre 4 y 8 sistemas de implantes, de los 300 que hay en España y probablemente pasen de 1000 a nivel mundial, solo, quedaros también con esta cifra, entre 4 y 8 sistemas de implantes, casas de implantes, tienen un soporte científico adecuado detrás, como demuestran estudios como el de Jokstad, que es un clásico, o el de Laurel. Y cambiamos de tercio y vamos a hablar un poco de la etiología. Y de la etiología, bueno, lo he puesto así un poco impactante, el tema de infección versus sobrecarga oclusal. Bien, pues impactante también quiero que sea que hoy por hoy no existe evidencia de que la sobrecarga oclusal pueda producir patología periimplantaria a través de la pérdida de hueso marginal. No existe evidencia. Hay algunos estudios experimentales en animales, que a los pobres animales les ponían prácticamente una canica para que pudieran cerrar la boca o intentaran cerrar la boca, y ante el acúmulo de placa y ese trauma oclusal tan exagerado, sí que es verdad que perdían algo más de hueso. Pero normalmente lo que puede producir una sobrecarga oclusal en un implante que a lo mejor está débilmente osteointegrado,
es la desosteointegración del implante. Y perdonad que vuelva un pelín para atrás. Fijaros que cuando hay una sobrecarga oclusal, lo que habitualmente sucede es que se parte el implante, se parte la prótesis. La situación clínica más frecuente es el típico puente en sectores posteriores, 14, 16, se afloja el 16 o se descementa el 16, el paciente sigue comiendo porque no nota que se mueva, porque el otro está agarrado, y uno de los implantes está soportando la fuerza de 3 coronas. ¿Qué es lo que sucede en esa rehabilitación? ¿Que pierde hueso marginal por esa sobrecarga oclusal? No, lo que sucede es que se rompe o el pilar, o la prótesis, o el implante. ¿De acuerdo? Entonces, descartada la sobrecarga oclusal, no se puede descartar al 100%, a lo mejor hay algún caso excepcional que tiene una sobrecarga, pero todos utilizamos el papel de articular, entiendo que tienen una oclusión razonable en nuestras rehabilitaciones. Sin embargo, el enemigo al que nos enfrentamos son estas que salen aquí de guapas en las fotos, que son las bacterias, ¿de acuerdo? Esto es un implante y esto es lo que produce patología perimplantaria, enfermedades perimplantarias, complicaciones biológicas. Y con un mecanismo muy parecido al que sucede con las enfermedades periodontales, es decir, se acumula placa, la placa forma unos agregados que se llaman biofilm, que son unos ecosistemas bacterianos donde las bacterias se defienden de una forma eficaz de los antibióticos o del propio sistema defensivo del organismo, y producen una inflamación al principio de los tejidos blandos, luego producen una afectación de los tejidos duros, y si dejamos que pase el tiempo, produce la pérdida del diente o la pérdida del implante. Todo esto modulado por factores ambientales y genética. Genética está muy claro en la periodoncia, y en el tema de los implantes todo apunta, aunque no hay una evidencia suficiente, que también tiene un papel o puede tener un papel relevante. ¿Qué debemos saber sobre la infección bacteriana que produce las patologías perimplantarias en relación un poco comparando con la periodontitis? Pues fijaros, para empezar, que la colonización de las bacterias es prácticamente inmediata después de que coloquemos nosotros el implante, o si lo tenemos sumergido en el momento en que colocamos la corona. Que además a las pocas semanas hay no solo bacterias, sino bacterias periodontopatógenas, porque las bacterias, para que produzcan infección, tienen que seguir un orden de aparición, y son las últimas en llegar las que producen más patología. Por eso es importante romper ese ciclo. Además, tenemos un problema con los implantes, y es que acumulan más bacterias. Tenemos los implantes de superficie rugosa que se adhieren o se osteointegran de una forma maravillosa al hueso, de una forma muy rápida, de una forma muy predecible, pero son hoteles de 5 estrellas para las bacterias. Y no solo las superficies, sino las conexiones, las interfaces, las rugosidades, el acrílico, etcétera, etcétera. Es decir, los implantes acumulan más bacterias que los dientes. Y además, no solo eso, sino que los tejidos perimplantarios todo apunta a que son menos eficaces que los tejidos periodontales para defenderse de la acumulación de placa. ¿Por qué? Pues porque tienen menos vascularización, la disposición de las fibras no es igual que en el periodonto normal, tiene un aspecto más de cicatriz, no hay ligamento periodontal, ¿de acuerdo?, que es un tejido con mucha capacidad de generar mediadores para defenderse de esas bacterias. Y además la histopatología no es idéntica a la periodontitis, ¿de acuerdo? La infección tiene características más agudas en la perimplantitis, y además la extensión de la lesión es más avanzada. Es decir, si en los estudios experimentales que ponen unos perritos con ligaduras alrededor de los implantes y otros alrededor de los dientes, en los implantes la infección progresa más rápida y además tienen unos defectos que son diferentes. En los dientes normalmente tienen 2 paredes, 1 pared, 3 paredes, y normalmente, no siempre, en los implantes tienen un aspecto circunferencial. Sobre los factores de riesgo, pues no solo están las bacterias, sino que hay otros moduladores para que aparezca con mayor frecuencia la perimplantitis o avance de una forma más rápida. Hay muchos,
¿de acuerdo? Pero sin duda, los más importantes a nivel del paciente son el tabaco, la historia previa de periodontitis y el control de placa. Estos son los factores de riesgo que hoy tienen una asociación más fuerte con las patologías periimplantarias. No sé si estoy dejando ver aquí a la derecha. Los implantes, ¿de acuerdo?, ya no tienen una asociación tan fuerte como la que he estado comentando para los factores de riesgo a nivel del paciente, pero el diseño microscópico podría tener alguna relación. En relación a la supraestructura, parece que las prótesis cementadas tienen mayor riesgo de complicaciones biológicas y las atornilladas mayor riesgo de complicaciones prostodónticas, las prótesis sobrecontorneadas, que lo vamos a comentar, y dentro de la técnica y localización, pues la encía queratinizada parece que puede tener cierta relevancia, todo apunta a que es así, y la localización de los implantes, cómo se pongan los implantes en el lecho receptor que luego llevará la prótesis. Bien, factores de riesgo, el tabaco, una diapositiva, y esto además es lo que tenemos que comentar a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Hay entre 2 y 7 veces más riesgo de fallo. Hay entre 2 y 10 veces más pérdida de hueso marginal en los pacientes que fuman. Y hay entre 3 y 5 veces más riesgo de periimplantitis. Todo esto basado en revisiones sistemáticas y además es directamente proporcional al número de cigarrillos que fume el paciente y al tiempo que lleve consumiendo esos cigarrillos. Esto lo debemos de saber nosotros y se lo debemos de transmitir al paciente, porque aunque el tabaco no es una contraindicación para colocar el implante o para colocar implantes, el paciente tiene que ser consciente desde el principio que está en un riesgo mayor que un paciente que no fume. Y eso se lo tenemos que decir al principio para motivar que deje de fumar, y si no, pues tendrá que venir a mantenimientos más cortos o más frecuentes para ir controlando la situación. En cuanto a los factores de riesgo, hemos dicho que los más importantes eran el tabaco, la periodontitis y, por supuesto, un control de placa deficiente o una higiene oral deficiente. Bien, pues en cuanto a la periodontitis, fijaros, los pacientes con periodontitis, también basado en algunas revisiones sistemáticas y otras, porque hay varias publicaciones en este sentido, tienen más fallos, tienen más complicaciones posquirúrgicas, tienen profundidades de sondaje más elevadas, tienen más pérdida de hueso marginal y tienen mayor incidencia de mucositis y periimplantitis. Además, parece que el tipo de periodontitis también puede afectar, es decir, periodontitis más severas o más agresivas parece que influyen en que los implantes tengan mayor riesgo de tener patologías periimplantarias. Y un aspecto que por eso lo pongo en rojo, que es, yo creo, crucial, y es que los problemas durante el mantenimiento de los implantes, de los dientes, durante los mantenimientos periodontales, afectan a la salud de los implantes. Es decir, los pacientes que tienen recidivas en el mantenimiento periodontal, que tienen profundidades de sondaje mayores de 5 milímetros en las visitas de mantenimiento periodontal, tienen mayor riesgo de tener periimplantitis. ¿De acuerdo? Entonces parece que no solo es que el paciente periodontal suponga un riesgo para los implantes, sino que el no tener un correcto mantenimiento periodontal supone un riesgo real para los implantes. Entonces, bueno, pues ante esta situación, porque estas bacterias malas de aquí del diente pasan al implante y nos van a fastidiar el implante, y porque se produce una colonización rápida, cabe pensar, perfecto, lo que hago es desdentar a mi paciente, se acabaron los dientes con periodontitis, se acabaron los implantes con periimplantitis. Pero, para nuestra desgracia, nosotros quitamos los dientes, es verdad que durante unos meses las bacterias con más mala uva desaparecen o prácticamente desaparecen, pero en el momento de colocar los implantes y luego colocar las prótesis, de nuevo se produce una colonización en poco tiempo de bacterias y de nuevo tenemos una colonización de bacterias periodontopatógenas en poco tiempo. Otros factores de riesgo, hemos hablado del tabaco, hemos hablado de la periodontitis, vamos a hablar de uno más, por ejemplo, de los que no tienen una asociación tan fuerte, pero tienen una relevancia clínica importante, por ejemplo, los restos de cemento que dejamos cuando colocamos rehabilitaciones implantosoportadas. Estas se ha demostrado en numerosos estudios que pueden inducir el desarrollo, igual que cuando ponen ligaduras en los estudios experimentales, a que desarrollen patología periimplantaria. ¿Y por qué? Porque hay no uno, sino hay 4 estudios
que demuestran que es imposible retirar los restos de cemento cuando tenemos más de 1,5 milímetros entre el margen y el cuello del implante. Por lo tanto, además de los factores de riesgo importantes y conocidos, tabaco, periodontitis y control de placa, estos son variables que tenemos que tener en cuenta desde un punto de vista clínico para intentar reducir en la medida de lo posible esas prevalencias tan altas de enfermedades periimplantarias. Y ahora nos va a explicar Elena un poco pues, cómo diagnosticar esta patología.